Señor, gracias y te bendecimos por este tiempo que vamos a estudiar tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Y si hay algo que queremos, Señor, es que tu palabra sea predicada, sea conocida, se extienda, pero al final de todo es tu palabra. Y nosotros te dejamos a ti el poder para que hacer que esa palabra toque nuestro corazón y al final de todo, el único que merece la gloria eres tú, porque es tu palabra. Padre, guíanos en este estudio el día de hoy. Y yo te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, Amén. vamos a hacer un pequeño repasito de la semana pasada. Voy a compartir pantalla. ¿Lo ven? Sí, Sí. lo tengo aquí. Lo ven en el cuadro, ¿no? Bueno, la semana pasada estábamos hablando que nos toca la segunda parte de Génesis, ¿no? Génesis está partido en dos. La primera parte que va hasta el capítulo 11, donde se habla de la Torre de Babel, se menciona los dos eventos grandes, es el diluvio y la Torre de Babel, y nos menciona pues los personajes que ya hemos conocido, desde Adán hasta Moisés, y luego los descendientes de Moisés que fueron descendiendo en su longevidad debido a que la capa que nos protegía del sol fue parte de la caída de la lluvia que hizo el diluvio. Y entonces, cuando entramos al capítulo 12, la enseñanza era la siguiente. Hasta el capítulo 11, los hombres quisieron eh, llegar al cielo, hacerse un nombre, volverse famosos, y todo lo hicieron con la idea de no cumplir el plan de Dios, de llenar la tierra y sojuzgar. El texto de Babel era, por si acaso Dios nos quiera esparcir, ¿verdad? Pero en el capítulo 12, Dios hace su voluntad y comienza la dispersión, el hecho de enviar a su gente por todo el mundo para predicar su nombre. La primera manera en que Dios hace para que el mundo conozca a Dios fue el llamado de Abraham. De los capítulos 12 al 50 hemos dicho que está dividido con cuatro personajes. El Abraham, Isaac, Jacob y José, ¿no? El día de hoy vamos a comenzar estudiando la vida de Abraham. Como Abraham es uno de los personajes más interesantes del Antiguo Testamento y más importantes del Antiguo Testamento, probablemente vamos a tomar varias semanas para analizar una serie de aspectos de Abraham. ¿Ok? Eh, para entender en primer lugar la vida de Abraham, todos sabemos que él fue llamado estando en Ur de los Caldeos. Y él termina muriendo en Hebrón. Y para que entiendan, antes de hablar de la cronología de los eventos que él tuvo que pasar, les he preparado un cuadro para que entiendan el recorrido que él hizo. ¿De acuerdo? Así que vamos a compartir esta pantalla de acá. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Pues bien, el territorio que acá ustedes están mirando es lo que actualmente sería Irak. Noten ustedes este lado, sigan el mouse que tengo en la pantalla. Acá está el Golfo Pérsico, ¿no? Toda esta parte de acá pertenece a Irak
Irán, Irak, Irán, ¿no? Siria, desierto de Siria, Egipto, y toda esta costa donde dice Hazor, Gaza. Siquem, Betel, es actualmente Jerusalén y ahí la tierra se llama Canaán. ¿Ok? Ahora, cuando sale Abraham, sale de Ur de los Caldeos. ¿No? O sea, la travesía empieza en Ur de los Caldeos. Vamos a leer Génesis 11:31. Léelo, por favor, mi vida. Bien. Solamente el 31, ¿no? Solo el 31. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Aram, y se quedaron allí. Muy bien. Entonces, la primera parte del recorrido de Ur, de Abraham, sale de Ur de los Caldeos, que ustedes ven acá en el cuadro, ¿no? Tiene que pasar por Babilonia, porque Ur, cuando menciona que es de los caldeos, cuando se habla de los caldeos, se está hablando de los babilonios, el territorio de Babilonia, ¿no? Entonces él sale de en medio del territorio babilonio, lleno de dioses falsos, lleno de corrupción, lleno de inmoralidad, etcétera, etcétera, sale de Ur de los Caldeos y se dirige, siguiendo la línea más o menos del río Éufrates, hasta Harán. Ahora, esto de acá tiene un significado, porque el llamado de Dios implicaba un rompimiento con el pasado. Es decir, Dios lo llama y lo llama, le dice, tienes que salir de en medio de este pueblo corrupto, tienes que salir y te vas a ir a la tierra que yo te mostraré. Esto tiene un significado espiritual para nosotros. Es lo mismo que ocurre cuando una persona conoce al Señor. Cuando conoces al Señor, el Señor nunca te deja como estás ni donde estás. Cuando tú te entregas al Señor, el Señor agarra y te dice, perfecto, si quieres conocerme, tienes que seguirme y tienes que salir de toda esa vida, ese mundo en el cual te has criado, que está lleno de paganismo, lleno de mentira, y entonces tienes que salir de ahí y Dios te saca por un paso de fe, que fue lo que hizo con Abraham. Le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. No le dice a cuál tierra. El paso de Abraham era un paso de fe, era un paso de fe y la fe de Abraham se refleja en obediencia. La fe verdadera siempre, siempre está vinculada a la obediencia al mandato de Dios. La fe falsa se viste de religión como los babilonios. La fe falsa se viste de religión, pero carece de obediencia. La palabra dice que en los últimos tiempos va a venir gente con unas características increíbles, llenos de maldad, etcétera, etcétera, pero dice que tendrán apariencia de piedad. Solo tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia, niegan la capacidad de que la piedad te transforme. Entonces, la fe verdadera siempre va acompañada de obediencia. No existe fe en el Señor sin obediencia a su palabra. Esto nos va a remover un poco, porque hoy en día tenemos mucha gente metidas en las iglesias donde viven una supuesta fe, se visten de fe, pero tú no ves que tengan ellos esa necesidad de obedecer a Dios y obedecer su palabra. ¿Ok? Entonces la salida de Ur es el primer significado en la vida de Abraham,
es el rompimiento con el pasado, un paso de fe y obediencia a un lugar que Dios le va a mostrar todavía. Pues llegan acá, a Harán, ¿no? Este recorrido lo llegan acá, ¿no? Acá, cuando llegan a Harán, Abraham tiene 75 años. 75 años. Es importante esto, ¿eh? Tomen nota. 75 años, ¿no? Eh, Acá es en Harán, muere el papá de Abraham, muere Taré, ¿ok? Porque cuando sale Taré, el padre, su esposa Sarai y su sobrino Lot. Abraham tiene dos hermanos varones. Probablemente tenía más hermanas, pero muchas veces en la Biblia no las menciona. Entonces tenía dos hermanos varones y uno de sus hermanos varones tenía un hijo llamado Lot. Entonces sale Abraham con Sara, su esposa, que se llama Sarai. Sarai. Abraham no tiene H. A-B-R-A-M. Abraham. Abraham. Acorta, ¿no? Después le va a cambiar el nombre a Abraham. Y entonces llegan a Harán, donde fallece el padre de Abraham. ¿Ok? Bueno, tiene 75 años, ¿ah? De acá, de Harán, comienza el recorrido. No vamos a mencionar estas ciudades porque no tienen mucha importancia. Comienza su recorrido, sigan la flecha negra, ¿no? Y pasa por Betel y Jai. Esta ciudad, Betel y Jai, es su entrada a Canaán. O sea, él entra a la tierra de Canaán por Betel y Jai. ¿Ok? Y después de Betel y Jai, aquí acampa en estas dos ciudades y miren lo que hace. Génesis 12:8. Mario, por favor, léelo. Génesis 12:8. Sí. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Muy bien. Ahora lee los versículos 6 y 7. Sí. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Sicuén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Tenemos entonces tres ciudades en este punto acá. Dice Siquem, Betel y Jai. Abraham pasa por en medio de Betel y Jai, llega a Siquem y en las dos, tanto entre Betel y Jai y en Siquem, que vienen a ser su punto de entrada a la tierra de Canaán, Abraham hace algo interesante. Abraham consagra el territorio al Señor. O sea, el Señor le dice, esta tierra será tuya y de tu descendencia, ¿no? Le promete, ¿verdad? Le dice, a tu descendencia daré esta tierra. ¿No? Ahora, ¿qué significa eso? En Ur, el significado es sal. Sal, deja tu pasado, ¿no? Empiezas una nueva vida basada en la fe. Y ahora
cuando ya llega a Canaán, el significado es la consagración del territorio. Esta tierra es de Dios, le pertenece al Señor. Entonces ahí Abraham levanta un altar reclamando simbólicamente la tierra mediante la adoración. Cuando los astronautas llegaron a la Luna, pusieron la bandera de los Estados Unidos. Algunos dicen que a la vuelta estaba la bandera de Rusia, que ya la habían puesto, algunos dicen eso. La cosa es que cuando llegan a la Tierra marcan el territorio como diciendo, me pertenece porque yo la encontré primero, ¿no? Cuando los pueblos conquistaban antes. Entonces, la bandera era como decir, esto pertenece ahora a mi imperio, a mi reino, a lo que fuese. En el caso de Abraham, lo que hace Abraham es levantar un altar. Miren lo interesante. El mundo pone banderas, estandartes. Abraham levanta altares. Entonces, esto es importante para nuestras propias vidas, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, nos mudamos, compramos una casa, alquilamos una casa, siempre lo que hemos hecho nosotros la primera vez que entramos en la casa es entregamos la casa al Señor. Decimos, este es territorio de Jehová. A partir de ahora declaro que este es el territorio de Jehová. Hay una consagración del territorio. No dice Abraham, esto es mío. No dice eso. Dice, es de Dios. Y por eso levanta un altar. Muy bien. Luego, ¿qué pasa? Acá está en Siquem. Abraham ya está en Siquem, ¿ah? Y hay una hambruna. Hay una hambruna en la tierra ahí donde él está. Y entonces, lo que hace Abraham es descender, vean la flecha negra que pasa por acá, hasta Zoán, en Egipto, ¿no? Entonces desciende con su familia, con Lot, con Sarai, descienden hasta Zoán. Reconózcanlo ahí en el cuadro. Ahí es donde tiene su primer error. Por eso, Zoán significa la debilidad de la carne, cómo los miedos te pueden hacer ofender a Dios, ¿no? Cómo el hecho de tener miedo puede hacerte, te impulsa quizás a mentir. Naturalmente nosotros decimos, ah, ¿cómo es posible? Abraham es, ¿no? La verdad es que todos en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por esto. En algún momento, miedo a perder el trabajo, miedo a que las cosas se desmorone y por miedo mentimos. Pues a Abraham le pasó lo mismo con su esposa y eso lo vamos a ver después cuando dijo una media mentira porque era su media hermana. Él no dijo que era media hermana, dijo que era su hermana porque Sarai era muy bella. Sarai tiene 65 años. 65 años. Abraham tiene 75. Abraham tiene 75 y Sara tiene 10 años menos. A los 65 años, Sarai, el texto bíblico dice que era muy guapa. Y entonces, la costumbre muchas veces era en un mundo lleno de salvajes, es que cuando venía una mujer muy guapa, algunos querían matar al marido para quedarse con la mujer. Abraham lo entiende y entonces le da miedo. Y Sarai entra al harem del faraón. Ahora, no se asusten en ese sentido, porque el harem no es como nosotros lo entendemos, digamos, la casa donde vivían las concubinas. No es así. El harem
era el lugar donde moraban todas las mujeres de palacio, que eran protegidas, incluyendo la madre y las hermanas del faraón. Es decir, la madre, las hermanas, la concubina, las esposas del faraón, vivían todas juntas en un área especial que era protegida por soldados para que no fueran pues atacadas, ni violadas, ni raptadas, ni nada, ¿no? Entonces no es que ella entró a formar parte de las concubinas, sino que fue a morar o fue a vivir en el harem, pero en ninguna parte del texto bíblico dice que el faraón se llegó a ella. Lo que nos dice el texto es que cuando el faraón quiso hacerlo, Dios intervino para impedírselo. Entonces, Sarai no tuvo contacto con el faraón porque Dios intervino. Pero como les pido, les explico. El harem no era un lugar donde estaban solamente las concubinas o las amantes del faraón, sino también ahí vivían las hermanas, la mamá, las parientes femeninas del faraón y muchas veces las sirvientas también. ¿Mm? Entonces, está en Egipto, Zoán es la ciudad. Ahora, de Zoán, después que pasa el tiempo, regresa a Hebrón. Y ahí le he puesto el cartelito, la flecha retorna, regresa a Hebrón, especialmente en las encinas de Mamre. Y ahí es algo interesante, porque Hebrón significa comunión o también significa amistad, ¿no? Y recuerden que Abraham es el único personaje en toda la Biblia que se le llama amigo Amén. de Dios, ¿no? Es aquí, es aquí en Hebrón, en las encinas de Mamre, donde Dios le dará la promesa del nacimiento de su hijo, a través del cual heredarán las naciones de la tierra. ¿Ok? Entonces, está en la región de Hebrón es donde Abraham va a vivir. ¿Ya? Eh, Dos ciudades que están al costado de Hebrón, que pertenecen a Hebrón, son Gerar y Beersheba. Lo ven ahí, ¿no? Gerar y Beersheba. ¿Por qué estas dos ciudades son importantes? La primera, porque en Gerar Abraham va a tener un conflicto con el rey Abimelech, nuevamente por causa de Sarai. O sea, en Gerar nuevamente va a tener un problema con Abraham por causa de Sarai. Y es interesante porque a Gerar se le da el significado de caer dos veces con la misma piedra, ¿no? Tropezar dos veces con la misma piedra. Lo que pasó en Zoán se repite en Gerar. Vuelve a mentir por miedo. Y en Beersheba, ¿por qué es Beersheba una ciudad importante? Porque ahí nace Isaac. En Beersheba nace Isaac, ¿no? Nuevamente Abraham planta en Beersheba una planta de tamarisco e invoca el nombre de Dios. Y a esto se le conoce como el pozo del juramento, un lugar de paz y provisión. Es aquí donde hay que cavar los pozos en el desierto para obtener agua, ¿no? Beersheba representa el descanso después de las pruebas, ¿ya? Entonces, vamos a repetir hasta acá. Sale de Ur, pasa por Harán, llega a Siquem, donde levanta un altar, de ahí baja a Zoán, donde miente por Sarai,
luego regresa a Hebrón. En Gerar tiene un problema con el rey también por Sarai, y en Beersheba es donde nace Isaac. ¿Mm? Eh, Al costado de Hebrón hay una montaña, y abajo de la montaña aparece el nombre del monte Moriah. ¿Por qué es importante ese monte? Porque es allí donde fue Abraham a sacrificar a Isaac. Monte Moriah, sacrificio de Isaac. Por eso es que al monte Moriah se le conoce como el lugar donde eres capaz de renunciar a todo, confiando en la promesa de Dios. Monte Moriah, capaz de renunciar a todo cuando confías en la promesa de Dios. ¿Mm? Final, Hebrón, eh, hay acá hay una tierra donde Abraham va a comprar una cueva, ¿no? Y ahí ese va a ser el sepulcro donde a Sarai, entierra a Sarai, y posteriormente él será enterrado ahí también. Un año después que él enterró a Sarai, se casó con Setura, su segunda esposa, después que Sara había muerto. Entonces aquí en Hebrón fallecen Sara y fallece Abraham, y son enterrados en una cueva. Interesante porque Abraham compra tierra porque él está creyendo que toda esta tierra le pertenece al Señor y que ahí va a crecer su descendencia. Es un paso de fe, es unas promesas en la esperanza eterna de Dios, ¿no? ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Nada? Tío, en esta zona, por ejemplo, de Hebrón, Gerar, Beersheba, ¿qué zonas serían actualmente hoy en día? ¿Existen o ya no? Israel, Israel. toda es la zona de Israel. Ah, ya. Todo lo que ves ahí, por ejemplo, Sidón, Tiré, Hazor, Betel, todo lo que es Canaán, Ujú. eh, Hebrón, todo eso pertenece actualmente a Israel, ¿no? Y esa Ah, es la batalla que los musulmanes quieren expulsar a Israel de ahí, ¿no? Jerusalén. ajá. ¿No? Y donde está el monte Sinaí, ahí en la B del Mar Rojo, es Hurgada, Claro, Mm. claro. lo que es Ah, Pero esa zona es de Egipto. ¿Dónde dice? Egipto, El monte abajo. Sinaí. No, en la B. El monte Sinaí no es Hurgada, el monte Sinaí es Sharm el Sheikh. Ah, perdón, Sharm el Sheikh, tienes razón, sí. Sharm el Sheikh. Hurgada queda al frente del monte Sinaí, al costado del Mar Rojo. Sharm el Sheikh, sí, sí, tienes razón. El Mar Rojo, y junto a Siquem está el Mar Muerto. Ujú. ¿Ok? A Yo les mí, recomiendo que vayan de visita a Egipto. Nosotros los latinos tenemos cara latina y nosotros pasamos por egipcios fácil. Así que no hay peligro para nosotros. Los que sí tienen ojos azules, mejor quédense por acá. ¿Bien? a Ok, mí Aquí, me, a mí me gusta mucho porque lo he buscado lo que significa el nombre de Betel y de Jai. ya. Dice que Betel significa presencia de Dios y hay destrucción del mundo caído. Y Wow. entonces dice que es como una especie de paralelismo, ¿no? Que o estamos en Dios o estamos fuera de Él, en la ruina, ¿no? Exacto. Qué Y bonito. luego también hay una cosa interesante que dice que Abraham, cuando se desorienta y peca porque está en Egipto y tal, siempre vuelve al altar, que es Betel, ¿no? Exacto. Y Exacto. como que los creyentes siempre volvemos al altar, ¿no? Cuando pecamos delante del Señor, tenemos que volver a Él, ¿no? Así Y es. me ha llamado la curiosidad, me parecía muy bonito y quería compartirlo Qué bueno. Gracias. ¿Ya? Entonces, miren ustedes que los puntos que toca Abraham tienen significados, ¿no? mucho. Tienen significados. Entonces,
vale la pena entender que Dios lo fue guiando y cada ciudad tenía una representación espiritual. Ahora sí, vamos a entrar a estudiar la cronología de la vida de Abraham, la secuencia de eventos. ¿Ok? Vamos a compartir. Ajá. ¿Lo ven? Sí, sí, qué Muy bonito. bien. Sí, Este cuadro me ha hecho arar. Entonces, miren ustedes que acá hay como un camino secuencial, ¿no? Empieza con el nacimiento de Abraham. Abraham nace aproximadamente en el año 2166 antes de Cristo. Obviamente, hay ciertos márgenes que tenemos que considerar, ¿no? Cuando se dice 2166, siempre es un aproximado porque es muy difícil calcular con exactitud los calendarios que recién fueron constituidos siglos después. Entonces, en el año 2166 nace Abraham. Noten ustedes el nombre, Abraham sin H. Abraham, este es su nombre original. ¿Dónde nace? En Ur de los Caldeos, ¿no? Tiene dos hermanos, Nacor y Harán. Nacor y Harán. Y Lot es hijo de Nacor. El papá se llama Taré, ¿no? Sara tiene 10 años menos que él, o sea que en este momento Sara no existía. Luego, el segundo evento en la vida de Abraham es el matrimonio con Sara. Sara se casa con Abraham, que es 10 años menor, y Sara se descubre que es estéril. ¿Ok? Sara es estéril. ¿Mm? Eh, Luego, ellos migran cuando Dios los llama, le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y en esa fecha, Abraham tiene 75 años. ¿Quién es? Acá hay un error. Taré, Abraham, Harán, Lot. Acá hay un error. Estaré, Abraham y Sara. ¿No? Este nombre está mal. Sara, Abraham, Lot. Perdón, tío, él decide salir a hacer ese recorrido cuando tiene 75 años. No, Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, que es Ur de los Caldeos, a la tierra que yo te mostraré. Entonces es al costado, dice el llamado de Dios, la gran nación prometida, ¿no? Haré de ti una nación grande, le dice, ¿no? Entonces, Abraham sale de 75 años, 76 aproximadamente, ¿no? Y llega a Siquem. En Siquem levanta el altar reclamando el terreno como terreno de Dios, ¿no? ¿Ok? Después de Siquem pasa a Egipto. Es el encuentro con el faraón. Abraham se calcula que tiene entre 75 y 80. ¿Ah? Entre 75 y 80. Y le vienen plagas al faraón porque quiere tomarla como una de sus concubinas, porque Abraham le ha dado la posibilidad al decirle que es su hermana. Pero Dios manda plagas, el faraón se da cuenta, en sueños y en todo se da cuenta que hay un peligro ahí porque Dios está protegiendo, y entonces le devuelve a Sara. Para esto entonces, es interesante, ¿no?
Noten que Sara tiene entre 65 y 70 años y sin embargo era tan bella. Yo he escuchado a varias hermanas, maestras, utilizar este ejemplo como el hecho de que no importa tu edad, tu belleza debe ser parte de ti, ¿no? Debes cuidarte, debes cuidar tu belleza, ¿no? No debes abandonarte. Después de Egipto viene la separación de Lot. Cuando regresan de Egipto, hay el problema entre los siervos de Lot y los siervos de Abraham, ¿no? Y entonces se separan y Abraham le dice a Lot, escoge tú la tierra y yo me voy al otro lado, ¿no? Y Lot toma una pésima decisión. Escoge las llanuras del Jordán, donde está la ciudad de Sodoma y Gomorra. Claro, la comodidad. Las llanuras siempre son más fértiles que las montañas. Pero la frase correcta es decir, las llanuras siempre son más fértiles que las montañas cuando la bendición de Dios no está contigo. Porque Abraham va a prosperar de una manera increíble por la bendición de Dios, no porque vive en las montañas, sino porque la gracia de Dios le acompaña. Entonces aquí se separan, luego hay una guerra de reyes que invaden Sodoma y se lo llevan a Lot y a su familia, se los llevan como botín de guerra, como esclavos de guerra, ¿no? Abraham tiene que venir con su gente para rescatar a su sobrino. Entonces rescata a su sobrino y además toma botín de los secuestradores. ¿Ah? Interesante la ilustración, ¿verdad? Lot decide separarse, en lugar de quedarse con su tío que lo protege, decide separarse, independencia, busca el camino fácil, las llanuras, y termina siendo esclavo de otros. Y es el tío Lot el que tiene que venir a rescatarlo. Después del rescate de Lot, aparece en escena Melquisedec. Melquisedec es un personaje interesante porque la Biblia dice que no tiene ni padre, ni madre, ni genealogía, ni principio, ni fin. Y además es rey de Salem, que se va a convertir en Jerusalén, ¿no? Entonces algunos consideran que Melquisedec era una teofanía, una manifestación de Dios en la tierra, porque en ese tiempo no existía todavía la Biblia ni la ley de Moisés. La ley de Moisés va a venir muchísimos años después. ¿Ah? Muchísimos años después. En este momento todavía Dios no ha escrito la ley, no le ha mandado a Moisés. Entonces ellos no tienen ninguna información. Hay un gobierno teocrático total, donde Dios habla a su pueblo. Entonces algunos consideran que Melquisedec era rey, era una manifestación de Dios, una teofanía, una manifestación física de Dios, un tipo de encarnación de Dios. Y lo que hace Abraham es ofrece sus diezmos de todo lo que había ganado en la batalla al recuperar a Lot, le ofrece a Melquisedec los diezmos y ese es un tema que vamos a tocar cuando nos toque estudiar la vida de Melquisedec, ¿no? Estableciendo un principio bíblico que se repite por toda la escritura, que a la mayoría de creyentes no les molesta muchísimo. A la mayoría de creyentes, inclusive en el internet, van a encontrar muchísimas pastores tratándoselas de dar de buenos, que niegan toda esta realidad, pero bíblicamente es una realidad del pueblo de Dios, ¿no? Y luego aparece una escena interesante. Eliezer, el heredero. De la pregunta que viene de Abraham a Dios es,
tú me has prometido un heredero, pero hasta ahora no tengo a nadie. Abraham ya tiene 86 años. 86 años. Desde que Dios le dio la promesa, ya han pasado 11 años. ¿Ah? Y no pasa nada. Entonces comienza a preguntarse él mismo, comienza a preguntarse, ¿será Eliezer, mi siervo, el que me va a heredar? ¿No? Recuerden que Eliezer es el que luego va a buscar a Rebeca, la esposa de Isaac. Él es el que va a buscar a Rebeca. Debido a esa presión, debido a que la duda si es que Eliezer será el heredero, Sara entra en trompo, ¿no? Entra en trompo y le dice, yo soy estéril, yo no puedo darte un hijo. Sara no cree en la promesa sobrenatural de Dios y entonces dice, de repente el hijo no viene por mí, sino viene por mi sierva Agar. Y es así que le dice a Abraham, llégate a mi sierva, porque era una costumbre en aquella época que muchas veces las mujeres le daban sus siervas a los maridos, pero los hijos eran tomados como propios, ¿no? Entonces le dice a Abraham, llégate a mi sierva, y el Abraham, en lugar de decir que no, o rechazar tal propuesta, dijo, ya pues, ya si me lo pides, ya lo haré, pues, ¿no? Y nace Ismael cuando Abraham tiene 86 años. Esto de acá, esto de acá es el más grande error de Abraham para la historia de la humanidad. Muchos historiadores dicen que Ismael se convirtió luego en el padre de los musulmanes, cosa que no es de todo completamente cierta. Pero los musulmanes hacen este énfasis de que Ismael, que ellos descienden por la rama de Ismael y por eso se creen con derecho a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Por eso ellos dicen que ellos tienen derecho al terreno de Israel porque descienden de Abraham y la promesa de Abraham era que a su descendencia le daría esa tierra. Después de esto viene el pacto con el cambio de nombre, ¿no? Cuando Dios le dice a Abraham, a partir de ahora te vas a llamar Abraham, con H, Abraham, y a Sarai le pone por nombre Sara. Y la señal del pacto es la circuncisión. ¿Ok? Entonces, después del nacimiento de Ismael es que viene esto. Inmediatamente después viene cerca de los encinares de Mamre, donde ellos se van a vivir. Luego viene la destrucción de Sodoma y Gomorra. Después, o sea, aquí viene la destrucción de Sodoma y Gomorra. Lot y su familia, que se quedaron a vivir en Sodoma y Gomorra, pueden escapar del juicio de Dios por amor de Dios, porque Dios a Abraham le dice, vienen unos varones, ¿no? Por ahí la imagen de los ángeles que se aparecen a, a Abraham y Sara. Esos ángeles que se aparecen le revelan que tienen la misión de ir a Sodoma y Gomorra y destruir esas ciudades por la corrupción moral en la que estaba inmersa. La ciudad de Sodoma y Gomorra de ahí viene la palabra sodomitas. Cuando los ángeles llegaron, el texto bíblico es clarísimo, cuando le dicen a Lot que saque a los ángeles, porque los personajes que vivían en Sodoma y Gomorra querían tener relaciones homosexuales con ellos. La palabra dice, sácalos para conocerlos. Y ese término conocerlos era el término en hebreo que se utiliza para las relaciones sexuales en el matrimonio. Entonces, no conoció a su mujer hasta que, ¿no?
Isaac conoció a Isaac llevó a Rebeca a la tienda de su madre y la conoció, ¿no? José no conoció a María hasta que nació Jesús. Ese término significa tener relaciones. La gente de Sodoma y Gomorra quiso tener relaciones sexuales con los ángeles y hay un problema ahí que lo vamos a tocar. Lot y su familia escapan gracias al juicio de Dios y el amor hacia Abraham, porque Abraham le dice, pero Señor, si hubieran 50 justos, ¿destruirías la tierra? Y Abraham comienza a negociar, 40, 30, 20, 10, 1. Y entonces al final el único que sale librado es Lot. Hay una pregunta de mi esposa. Sí, ahora que estás haciendo la cronología de esta manera gráfica, Abraham tiene a Ismael cuando todavía se llamaba Abram, ¿no? Sin Ah, H. sí, Y después le cambia el nombre y ahí tiene a, a Isaac. ¿Por qué le cambia el nombre? ¿Por esa falla que hizo y como que quiso eh, hacerlo un nuevo hombre? ¿O se dice en la Biblia por qué esos cambios de nombre? sí, se dice en la Biblia y tengo todo un material preparado para eso, para estudiarlo después. Ay, ¿Por qué les cambia el nombre? Y porque no solamente le cambia a él, le va a cambiar a así, Abraham, le va a cambiar a Sara, le va a cambiar a Jacob, le cambia a Pablo. O sea, sí, muchas pues, veces Dios cambia el nombre y tenemos un material que vamos a estudiar donde les voy a explicar las razones por el cual cambia el nombre, porque, a ver, para contestar rápidamente, un adelanto. un adelanto, cuando Dios entra en tu vida, hay un cambio de identidad. Ya. Entonces dejas de ser lo que antes eras para empezar a ser una nueva criatura. Y entonces a la nueva criatura ahora le corresponde un nuevo nombre. ¿Ok? Muy bien, entonces viene la destrucción de Sodoma y Gomorra. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra es el problema de Abraham con Abimelech, ¿no? Después del problema de Abraham con Abimelech nace Isaac. Abraham tiene 100 años. Cuando toda la travesía comienza, Abraham tiene 75. Pasan 25 años hasta que las promesas de Dios se cumplieron. Interesante. ¿Ah? Las promesas de Dios a veces no son inmediatas. La Biblia menciona que tenemos que ser fieles y que sus promesas nos alcanzarán. Y por eso es que a veces somos impacientes, ¿no? Somos impacientes, ¿no? Ahora, exactamente, cuando, cuando Dios le hace la promesa a Isaac, Isaac tiene Abraham tiene 86 años, cuando recibe la promesa. El plan de Dios era desde que Abraham tiene 75, pero cuando recibe la promesa, Abraham tiene 86. O sea, pasaron 14 años antes que la promesa se cumpliera. Y por eso, y por eso es que a veces las promesas de Dios se demoran, pero nunca pierdas la fe. Nace Isaac y luego viene el gran momento, ¿no? El sacrificio de Isaac. Una locura, ¿no? ¿Por qué? El primero, se demora tanto en cumplir su promesa y segundo, ¿por qué el sacrificio? ¿Por qué le pide que lo sacrifique? No tiene lógica, no tiene lógica. Pero cuando estudiemos este pasaje es tan precioso porque era la prueba. ¿Qué tanto confías en mí y en mis promesas? ¿Qué tanto confías en mí y en mis promesas? Y entonces aquí con la intención de Isaac, de sacrificio de Isaac, dice, cuando leamos esto, dice, hay un texto bíblico que dice que Abraham estaba convencido que Dios lo podía devolver aún
de la muerte, o sea, de resucitarlo. Esa es la confianza que él tenía en Dios. Después del sacrificio de Isaac, o el intento del sacrificio de Isaac, muere Sara en Hebrón. Eh, Abraham compra la cueva de Macpela. Abraham tiene 137 años. Sara tiene 127 años. Cuando Sara muere, tiene 127 años. ¿Ya? O sea que Sara muere cuando Isaac tiene 37 años. No se sabe exactamente cuántos años tenía Isaac cuando Dios le pide que lo sacrifique. Siempre nos pone la imagen de un niño adolescente que era fácilmente manipulable. Pero ¿qué pasa si ya era un hombre de 25, 30? No iba a ser tan fácil, ¿no? Ahora vamos a especular cuando lleguemos a ese tema. Si es que era un niño, bueno, se obedecía al padre. Y si era mayor, obedecía al padre también, ¿no? Y bueno, Sara muere de 127 años. Su hijo Isaac ya tiene 37. Muere, es enterrada en la cueva de Macpela, en Hebrón. Luego viene el matrimonio de Isaac. Eliezer va, busca de los hermanos de Abraham y consigue a Rebeca, que viene a ser una prima, y le trae a Rebeca para casarse con Isaac. Acá faltó poner que Abraham se vuelve a casar con Cetura, su segunda esposa. Algunos consideran que fue cuando Abraham tenía 138 años, ¿no? Que se vuelve a casar y luego vive todavía hasta los 175. 175 años, o sea que vivieron juntos, digamos, tenía 137, 35 más 3, 38 años viviendo con su segunda esposa. Muerte de Abraham, que es enterrado también en la cueva de Macpela, y le heredan sus dos hijos, Isaac e Ismael. ¿Mm? Bien. Este cuadrito, Juliet está preguntando. Es algo que observo, pastor. Desde el principio en que el Señor le habló a Abraham, hay desobediencia, ¿no? Entonces digo que quizá por eso hubo tanta demora en la promesa, porque fue desobediencia tras desobediencia. Y eso pasa muchas veces en nuestra vida. Las promesas se demoran por nuestra desobediencia. A veces, O bueno, a veces. a veces. ¿Sabes por qué? Porque a veces las promesas de Dios tienen tiempos definidos. Es Ujú. decir, a veces Dios dice, no, sí, la promesa está bien, pero no es el momento todavía. Y entonces uno se desespera porque tú dices, Dios, tú has prometido, tú has prometido. Sí, he prometido, pero no es el momento todavía. Hay una película muy buena que se llama El Rey de los Cielos. Eh, no es una película cristiana, es una película que muestra la guerra por conquistar Jerusalén en aquella época cuando el imperio británico tenía control sobre Jerusalén y luego vienen los árabes, los musulmanes y toman Jerusalén, ¿no? En esa batalla, una de las cosas que me llamó la atención era que el rey, que en ese momento estaba en Jerusalén, prepara la batalla, prepara unas catapultas de piedra y espera a que venga el enemigo. Y cuando ven venir al enemigo, ellos le dicen, ¿tiramos ya las piedras? Y el rey dice, no, todavía no, esperen. Y el enemigo sigue avanzando.
¿Tiramos todavía? No, todavía no. Esperen. Y la gente se desesperaba porque ya querían tirar las piedras y el rey decía, no, esperen. Por último, cuando el enemigo estaba en la posición correcta, es cuando ellos lanzan con las catapultas las piedras que les destruyen esas torres con las cuales invadían las fortalezas. Y a mí me enseñó mucho eso, ¿no? A veces nosotros esperamos que las promesas de Dios sean inmediatas, pero las promesas de Dios también tienen una parte de enseñanza, la paciencia. Paciencia y confiar. Si Dios contestara todas nuestras oraciones en forma inmediata, entonces nosotros no tendríamos, primero, que confiar y segundo, descansar en sus promesas, ¿no? Porque, Señor, eso, ya, te lo doy. Cuando tú tienes un hijo, te vas a dar cuenta de que hay momentos en la vida que tu hijo te va a pedir cosas y tú le vas a decir no. Mamá, quiero un helado. No, porque es hora de almorzar. Primero almuerza, después te doy el helado. Así es la vida también. A veces las promesas de Dios no es que Dios no quiera dártelas, es que no es el momento todavía, porque hay circunstancias que nosotros mismos no entendemos, pero que Dios tiene sus planes ahí reservados. Entonces, con paciencia y perseverancia, confiamos en Dios para alcanzar sus promesas, ¿no? Janet y Hugo levantaron la mano. Sí, señor. Mi pregunta es, cuando Dios pregunta, cuando Dios le hace la promesa a Abraham sobre la tierra prometida, está más o menos cerca de Hebrón, ¿No? que Está ahí, él le entrega toda Canaán, claro. uno. Y dos, ¿por qué Israel pierde esa tierra? O Ah, sea, ¿por qué la guerra ahora? ¿Por qué cuando pierden esa tierra y cuando llegan los, bueno, palestinos, la tierra estaba desocupada? a ver, la historia de Israel es así. Cuando el pueblo de Israel pierde la tierra, recuerden ustedes que vamos a estudiar los reyes. Tenemos los reyes del norte, los reyes del sur, porque el reino de Israel empieza con Saúl, luego viene David, luego viene Salomón, y después de Salomón se divide el reino Entonces, entre su hijo Roboam, que queda en la parte sur de Judá, y el general Jeroboam, que toma control de la parte norte, que se queda con el nombre de Israel. Entonces, a partir de ahí, tenemos la tierra dividida, el reino de Israel dividido en dos. El reino de Israel, que es el reino del norte, y el reino de Judá, que es el reino del sur. Tiempo después vienen los imperios. El imperio asirio es el primero en derrotar al reino del norte y asume a todo Israel. Es decir, conquista todo el toman todo territorio. Canaán. Exacto, conquista todo. Entonces, los asirios, ¿ya? Después, 100 años después, porque cuando invaden los asirios, el reino del sur, Judá, de donde viene el nombre judíos, de ahí viene el nombre judíos, sobreviven 100 años. Cuando Asiria quiso conquistarlos, el rey de Judá, el rey Sedequías, convoca al pueblo, ayuno, oración, alabanza, y Dios interviene y hace que la gente se mate entre ellos. Entonces, eh, Dios protege al reino del sur, pero 100 años después, el reino del sur ha perdido su fe, se ha corrompido. Y entonces viene el imperio babilonio Y lo toman.
y toman control de toda la tierra, ¿no? A partir de ahí, el pueblo de Israel se convierte en un pueblo disperso. Tiempo después, después del imperio babilónico, van a venir los diferentes imperios, ¿no? Por último, termina estando Israel bajo el imperio romano. ¿De acuerdo? Muy bien. El imperio romano toma control de toda esa tierra. Con los años, fueron pasando los años y los imperios comienzan a cambiar. El imperio de Roma comienza a caer y el imperio británico comienza a tratar de recuperar esas tierras con sus grandes conocidas cruzadas. Entonces mandan sus cruzadas y recuperan la tierra de todo lo que era Jerusalén y todo eso. Pero los reyes que vivían en aquella época, gobernados básicamente por la Iglesia Católica, se corrompen. Entonces los sacerdotes eran corrompidos, los reyes eran corrompidos, y entonces comienza a perder su eficacia. Y llegan los musulmanes y toman control de la tierra. Después, vienen años después, Inglaterra, el Imperio Británico, decide recuperarla nuevamente. Y lo logra. Llegan a recuperar la tierra. Y cuando viene el holocausto alemán, entonces Inglaterra, en convenio con Estados Unidos, decide cederle la tierra de lo que actualmente es Israel a los judíos sobrevivientes del holocausto. Y entonces le entrega la tierra, que estaba bajo el control del gobierno británico, se la entregan a los israelitas y a partir de ahí se conforman como nación. Es decir, una nación y una lengua prácticamente muerta vuelve a resucitar. Según la profecía bíblica, esto iba a ocurrir. Nadie imaginaba que Israel volvería a resucitar como nación y que el hebreo volvería a ser una lengua actual. Y entonces, a partir de ahí empieza la guerra, porque todos los países de la zona son musulmanes. Y ahora lo que ellos quieren es, según las últimas, lo que mencionan, es que no, los musulmanes bajo el mundo islámico dicen, no descansarán hasta que todos los israelitas se ahoguen en el mar Mediterráneo. O sea, quieren empujarlos y destruirlos. Y naturalmente Dios protege al pueblo de Israel hasta ahora, ¿no? Entonces, ese es el conflicto político-militar hasta el día de hoy. Un poquito difícil, tío. Algún día con cuadrito mejor. ¿Qué cosa? La explicación, porque hay mucha información. Pero muy clara. Con De todos gráficos, modos, ahí Pues está nada, muy bien solo hilada. con con dibujitos, países y todo me complica un poco. No, es que tienen que ir haciendo sus cuadritos. Acabamos de empezar con Abraham. Imagínate todo lo que nos falta hasta llegar a nuestro Pastor tiempo. Gracias. Es entendido todo súper genial. Lo del Israel, ahorita no tanto. Bueno, la cosa está en que la gran promesa de Dios era que Israel iba a volver a ser una potencia, ¿no? Y por eso los discípulos, cuando Jesucristo resucita, le preguntan antes de la ascensión, Señor, ¿restaurarás el reino ahora? Y Jesucristo le dice, no han entendido. No, o sea, ustedes siguen pensando en el reino material geopolítico. No han entendido que mi reino es de los cielos, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos poco a poco, vamos a ir entendiendo un poco más de historia. Bueno, todo esto que les he contado, pues son cosas que uno va descubriendo a través de los años, ¿no? Entonces, casi 45 años estudiando la palabra y la historia. Si alguno, a mí me encanta la historia, si a alguno le gusta hablar de historia, estamos ahí.
¿no? A El problema, Carlos, disculpa un toque. El problema es que Jesús no hacía cuadritos. Vale. Sí, bueno. Sí, una cosa que quería comentar era, o decirte, no sé, Sara, realmente ahí una parte que yo admiro mucho de Sara es cuando Abraham le dice, nos vamos. ¿Y a dónde? Solo nos vamos. No sabe a dónde, no sabe cómo ir, solamente partir y creer, ¿no? Esa así tiene fe. que ser. Todas las esposas tienen que ser así. Caray, años que uno está tratando de enseñar eso y no entienden. No lo hemos hecho así, estamos en Suiza, señor. Cuando, Sara. cuando el marido dice algo, la mujer tiene que decir amén. Pero bueno, es la verdad y lo interesante también, y otra pregunta que sería muy bueno analizar, algún día debemos hacer un curso de historia, es, y yo lo viví cuando estuve en Turquía, estábamos con mi esposa viajando en el bus para visitar Éfeso, las ruinas de Éfeso, y el guía turística, que era un hombre muy, muy versado, muy conocedor, tenía mucha información histórica, era muy bueno realmente. El camino era como de 2 horas y pico, entonces la gente se dormía pues en el bus, no les interesaba la historia. Pero yo me agarré con él en una conversación, pues porque a mí me interesaba toda esa información. Lo que me chocó, lo que me chocó, cuando él agarra y dice, pero alguna vez te has preguntado si toda esta tierra fue evangelizada por Pablo, por Juan, por Pedro. Toda esta tierra era cristiana, toda. Y ahora toda esta tierra es musulmana. ¿Por qué? Una pena. Mm. Claro. Y la culpa la tiene la Iglesia Católica. Es decir, la corrupción al interior de la Iglesia Católica fue tan brutal que a la larga terminó pasando factura. La gente decidió abandonar la fe por el testimonio de estos delincuentes que se vestían de pastores, se vestían de curas, sacerdotes. Y entonces, y bueno, pero es interesante estudiar la época de los papas Borgia y la papisa que estaba embarazada y bueno, todas las historias que algún día contaremos. ¿Alguna pregunta más? Hay una serie, ¿no? De los Borgia, puede estar en YouTube, Sí, 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 se podría ver. sí. ¿Por qué Bien, los judíos sí creen en o sea, sí creen no? ¿Por qué los judíos pelean por su tierra y no lucharon por Jesús? Nunca creyeron que estaba Jesús ahí. qué bruto, ¿no? Y hoy Qué- están, y hasta el día de hoy, que siguen rasgando las vestiduras, o sea, diciendo, no, él no es Jesús, no, él no era el hijo, el hijo del Mesías, simplemente él era un profeta, pero no lo reconoce. Y sí luchan, o sea, esa es la parte que no me choca a mí con respecto a Israel, que se toman, me disculpan, pero es que a mí me vale que hayan tantas muertes, ah, ¿sí? Porque esto no es solamente un tema religioso, es también político y económico. Arrasaron toda una nación como fue Palestina y ya están, o sea, estamos cerca de una tercera guerra mundial, estamos a un paso de una tercera guerra mundial por una terquedad de alguien. Ya se han tomado Palestina. Bueno, arrasaron. ¿Qué más quieren? no, lo que pasa está en que hay dos caras de la moneda, ¿no? La, la primera cara es que nos presentan a Israel como el agresor. Y en realidad no es él el agresor, Se no es defiende. que él es el que se defiende de las agresiones. Y la verdad es que a veces uno lo entiende cuando ¿qué pasaría si alguien se quiere meter a tu casa
Por ejemplo, la agresión que hubo de Hamás, ¿no? Que mataron, violaron, destruyeron. Cuando devolvieron, a mí me llamó la atención, cuando devolvieron los cuerpos de los supuestos espías asesinos de Israel, devolvieron un ataúd con un niño de 2 años. O sea, en el ataúd con el niño de 2 años era un supuesto asesino. Entonces, Israel se defiende y lamentablemente es el problema, hay daño colateral. O sea, a la hora en que él se defiende, definitivamente mueren inocentes. Pero eso lo sabía la gente de Hamás, de Hamás. O sea, Hamás hizo lo que hizo sabiendo que su pueblo iba a sufrir las consecuencias, porque sabía que Israel iba a responder, ¿no? O por ejemplo, los misiles que cuando estaban en el conflicto, misiles que llegaron desde Irán, misiles desde Irán contra Israel, ¿no? Que fueron interceptados. Y entonces, en este sentido también entra a tallar la humanidad de la gente, ¿no? Entonces yo creo que la misma gente de Israel se la tenía jurada a Irán, ¿no? Entonces han aprovechado, y al final de todo, Huguito, al final de todo, todo es una movida geopolítica, ¿no? O sea, Sí. detrás de eso hay una movida geopolítica y que están tratando de tomar control, ¿no? Del mundo, ¿no? Y ahí va con este loco en Estados Unidos, hace cualquier cosa. Entonces, Sí. bueno, pero gracias a Dios por lo menos ha liberado a Venezuela ya, y mató a ese ayatollah que hacía tanto daño contra esa gente inocente. Pero sí, esto es todo movidas geopolíticas y nosotros somos, acuérdense de esto, nosotros somos el Israel espiritual. En este momento, nosotros somos Israel espiritual. Iglesia. Por eso, por La gloria. dos cosas importantes. Una, Israel tiene que convertirse a Jesucristo. Ujú. Ellos no se van a salvar por ser judíos. Ellos no se van a salvar por ser judíos. Todo israelita tiene que tener una conversión genuina a Jesucristo y un nacimiento espiritual para ser salvo. No importa que seas hebreo, judío, de cualquier tribu. Nadie se salva por las obras de la ley, la Biblia es clarísima. Entonces, todos los israelitas tienen que convertirse al cristianismo. Y en segundo lugar, nunca caigamos en la tontería de esos que quieren hacérselas pasar por judíos, ¿no? Hay iglesias mesiánicas llenas de creyentes judíos que se convierten de verdad y cuya música es hebrea. Hay que respetar esas iglesias porque son una maravilla, pero no a la pantomima y la guachafería de los que siendo gentiles como nosotros se la quieren dar de judíos. Y yo tengo gente que conozco y que a la hora en que se despiden, Shalom Adonai, me dicen, ¿no? Shalom Adonai, fuera acá, guachafo. ¿Qué Shalom Adonai? Estamos hablando español, me dices hablar en hebreo. Son gente cristiana que quieren dárselas de judíos y eso es una tontería, porque el Israel espiritual somos nosotros. ¿Bien? ¿Alguna pregunta más? Gracias, pastor. Bueno, esperamos pues que la clase de hoy ha sido de bendición. Les voy a mandar copia de los archivos para que lo estudien. Después les mando el video y así lo pueden repasar. Fiore, ahí repasa todo para que puedas apuntar. Ahí va a estar No, todo. tío, de la clase de hoy día todo está apuntado y he entendido todo. Lo único que no entendí es cómo se convirtió, la pregunta de Hugo es lo único que, o sea, entendí a la mitad, pero como era tanta info, ya mi cerebro de mamá cansada no Explotó. procesa. Sí. Bueno, pues vamos a orar y damos gracias a Dios. Bendito. Gracias, Señor, por esta noche y por lo que hemos aprendido, por esta visión panorámica de la vida de Abraham.
y todo este material que nos va a enriquecer. Y dejamos para la próxima semana preguntas como ¿por qué era tan importante la vida de Abraham? ¿Qué fue lo que pasó en su vida? ¿Por qué Abraham es tan reconocido y nombrado? ¿Por qué les cambiaste el nombre? Todos estos aspectos de la vida de Abraham que vamos a estudiar, darnos la sabiduría para entenderlo y para aplicar a nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, sí. Que Dios les guarde, que Gracias. Dios les bendiga. Amén. Cuídense. Muchísimas Gracias, gracias. pastor. Bendiciones. Gracias. El Buenas domingo en la noches. iglesia. Gracias. Chao, chao. Chao. Dios. Todos. Adiós, buenas noches.